Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículos del 1 al 10. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Mientras tanto, el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran poco comunes. Una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado, la lámpara del Señor aún no se había apagado y Samuel estaba durmiendo en el tabernáculo cerca del arca de Dios. De pronto el Señor llamó a Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? Yo no te llamé, dijo Elí, vuelve a la cama. Entonces Samuel se volvió a acostar. Luego el Señor volvió a llamar a Samuel. Nuevamente Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? No te llamé, dijo, hijo mío, respondió Elí, vuelve a la cama. Samuel todavía no conocía al Señor porque nunca antes había recibido un mensaje de él. Así que el Señor llamó por tercera vez. Y una vez más Samuel se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿me llamó usted? En ese momento Elí se dio cuenta de que era el Señor quien llamaba al niño. Entonces le dijo a Samuel, ve y acuéstate de nuevo. Y si alguien vuelve a llamarte, di, habla, Señor, que tu siervo escucha. Así que Samuel volvió a su cama y el Señor vino y llamó igual que antes, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla, que tu siervo escucha. Vamos a estar ahí. Padre, gracias por tu presencia, por tu amor, por tu misericordia, por estar aquí con nosotros, Jesús. Gracias por ese mensaje, Señor, que nos das hoy, Dios mío, y que nosotros recibimos y que queremos que sea de mucha bendición para nuestras vidas y que nos ayude a perseverar en nuestra vida y en nuestra comunión contigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. He titulado el mensaje, Señor, háblame que yo escucho. ¿Cuánto le van a decir al Señor? Háblame que yo escucho. Necesitamos eso. Samuel, yo creo que ya estamos leyendo el libro de Primera de Samuel y sabemos que Samuel era hijo de Ana, que fue un joven criado en el templo y que probablemente dormía en el atrio donde habían habitaciones donde estaban destinadas para los que servían en el altar. Dice que Samuel aún no conocía la voz del Señor. Él sabía de ritos y hacía los ritos que hacían, pero nunca había escuchado la voz del Señor, porque dice también en la escritura que en ese tiempo escaseaban los mensajes de Dios y que eran poco comunes. Estamos aquí en el final del tiempo de los jueces y la característica del tiempo de los jueces es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces no había líder político, ni había quien gobernara al pueblo de Israel. La figura que era más unificada en la nación era el sumo sacerdote. Este era el que ostentaba el cargo del sacerdote, era el de la tribu de Leví, y en este caso era Elí, que era descendiente de la tribu. Entonces la única esperanza para el pueblo era retornar a los caminos del Señor, pero la única esperanza era que alguien les hablara y tenía que ser el sacerdote que enseñara los mandamientos, las leyes del Señor, para que el pueblo se arrepintiera y se volviera al Señor. Pero la sorpresa que encontramos es que al comienzo del libro de Samuel, usted se da cuenta, porque ya vamos avanzando, era que los sacerdotes eran los hijos de Elí y eran rebeldes, y dice que ellos eran unos sinvergüenzas y que el papá no les estorbaba para que ellos hicieran el mal. Y déjeme decirle que nosotros también estamos viviendo en tiempos difíciles, que podríamos decir que vivimos en una sociedad muy, muy parecida a la de los jueces. ¿Por qué? Porque nuestra cultura abraza el relativismo. ¿Ustedes saben qué es relativismo? ¿Qué es relativismo? Todo es relativo, la verdad es relativa. O sea, si a usted le parece, cada uno puede vivir de la forma en que quiera, con tal de que usted no moleste ni ofenda a nadie. Deje vivir a los demás. Cada cual vive como pueda y como quiera. ¿Sí o no que estamos en esa sociedad? Estamos ahí. Y si usted dice algo, se la montan y le dicen de todo, porque así estamos. Entonces, en medio de tanta confusión social, donde la gente busca su verdad,
Es el momento en que la iglesia se plante y enseñe que la única verdad que hay es Cristo, que es la verdad y la verdad, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en medio de tanto tumulto, en medio de tantos caos, se puede escuchar en este tiempo la voz de Dios. Aunque muchos no lo crean, sí se puede escuchar la voz de Dios. Y Dios quiere y necesita que nosotros, que hombres y mujeres, le digamos: habla, que tu siervo escucha. Pero ¿qué tenemos que hacer para que el Señor nos hable? Tenemos que ser diferentes, como lo fue Samuel. Samuel fue muy diferente. La palabra dice que escaseaba, pero a causa del pecado de Israel. Entonces, cuando hay pecado, Dios deja de manifestarse. La gente quiere que Dios le hable, que Dios haga una cosa y la otra, que Dios se muestre. Y no sé si a usted le ha pasado así, que la gente le dice: pero a ver, ¿cuál Dios? Dios no ha hecho nada, Dios no se manifiesta, Dios no quiere estar conmigo, yo le pido y Dios no hace nada. Pero también vemos que la gente no quiere alinearse con Dios, quiere que Dios se exalte, quiere que Dios haga algo especial, pero no quieren sujetarse a la palabra de Dios. Y le voy a decir algo: hoy no escasea la palabra. Nosotros pensamos que escasea la palabra, pero la palabra no escasea. ¿Sabe por qué? Porque es que esta es la palabra de Dios. Y yo creo que todos tenemos una Biblia en la casa, y más cuando somos creyentes. Tenemos 1, 2, 3 versiones, diccionario, enciclopedia, tenemos Google y podemos investigar. La Biblia está traducida en muchos idiomas, en muchos dialectos. Sin embargo, esta sociedad enfrenta un desafío mayor, porque no escasea la palabra, sino que lo que escasea es las ganas de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. Somos muy indiferentes a ella y estamos vacunados a la palabra de Dios. Nos conocemos las jergas cristianas, el vocabulario cristiano, pensamos como cristianos. Estamos en la iglesia y podemos hablar tranquilamente y comentar y decir muchas cosas. Vemos una predicación, empezamos a leerla y ya pensamos que ya sabemos lo que nos van a predicar. ¿Cierto que así es? Parece que ya todos nos lo supiéramos. Y ahí es donde entramos en problemas, porque muchas veces parece que no necesitáramos que Dios nos revelara sus planes, sus propósitos, porque parece que no estamos dispuestos a querer escucharla y tomar en serio lo que Dios me quiere decir. Samuel ministraba y oraba, pero no había aprendido a escuchar la voz de Dios. Y es muy fácil ministrar en una iglesia y hasta predicar sin escuchar la palabra de Dios. Samuel sabía todos los ritos, los hacía, pero no había identificado la voz de Dios. Cuando uno le pregunta a la gente: ¿qué es orar? Bueno, ¿qué es orar, iglesia? Dígame, ¿qué es orar? Alguien que me diga: orar es hablar con Dios. ¿Listo? Vamos a definirlo así. Orar es hablar con Dios. Pero el detalle es que nosotros hablamos con Dios, pero a veces nosotros no escuchamos o no le damos el tiempo a que el Señor hable con nosotros, y necesitamos oír la voz de Dios, porque si no, usted hace un monólogo. Hable y hable y hable. Pero es que Dios no me dice nada. Pero es que usted no está dejando que el Señor le hable. ¿Cierto que sí? A veces no dejamos que el Señor nos hable. Y Deuteronomio capítulo 28, no se pierda de ahí, de Primera de Samuel, capítulo 3, pero podemos ir a Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 y 2. Y voy a leer en una Reina Valera, porque me encantó cómo dice la Reina Valera este versículo. Y voy a leer a favor de ustedes, porque como voy a cambiar de traducción, dice: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios, para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra, y vendrán sobre ti todas las bendiciones, y te alcanzarán cuando oyeren la voz de Jehová tu Dios. Nos encanta que Dios nos bendiga. Claro, ¿a quién no le va a gustar que Dios lo bendiga, cierto? Pregunta: ¿cuál es el secreto de la bendición según este texto bíblico? ¿Y cómo va a obedecer usted si no sabe cómo es que tiene que obedecer?
Tiene que escuchar lo que Dios le está diciendo para que usted siga las instrucciones que Dios le está dando. Oír, dice, si escucharas atentamente, escuche atentamente, oír atentamente la voz de Dios para ponerla por obra. O sea, oír y hacer. Lo mismo que dice en el Nuevo Testamento con Santiago 1:22, que usted se lo sabe de memoria, que dice, no solo escuchen la palabra de Dios, sino que la tienen que poner por práctica. De lo contrario, serán solamente oidores olvidadizos y se engañarán a sí mismos. Oiga, tremendo eso. Entonces, muchos queremos respuestas de nuestras oraciones o en nuestras oraciones, todo, porque uno que va a querer orar y no quiere respuesta. No, todos queremos que el Señor nos responda, pero hay un momento que usted se tiene que ir, quedar callado, porque a veces hablamos, le argumentamos o no. Es que le ponemos todo, y mire, y vea, y porque nosotros le tenemos todo, pedacito por pedacito. Calle delante del Señor para que pueda escucharlo. Deje. Porque es que, vea, les digo como cuando uno está hablando con alguien y alguien habla, y a usted no lo deja hablar. Hay gente así. Habla y uno espere y espere hasta que al último, no, usted ya dijo todo. Alguien ha dicho así, no, ya, ¿para qué si usted ya lo dijo todo? Ya, deje así. Porque es que a usted no hay argumento, hermana. Cuando a veces uno tiene una discusión con alguien que uno sabe que es así, y hable, tranquila, yo no voy a decir nada, ya usted lo dijo todo. Así puede que seamos también con el Señor. Y Él no le va a hablar audiblemente, puede que no. Lo más normal es que no le hable, aunque puede hablarle audiblemente, pero le va a hablar a través de las Escrituras. Por eso es que tenemos que leer la palabra del Señor. Por eso es que tenemos que meditar en las Escrituras. Encontré un versículo hermoso y dice, ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado porque piensan que las Escrituras le darán vida eterna. Pues esas mismas Escrituras son las que dan testimonio de mí. San Juan 5:39 dice eso. Parece muy hermoso. Hermosísimo. Marta era una mujer que amaba al Señor y una vez lo recibió en la casa. Y Marta se apresuró para prepararle los alimentos, pero se percata cuando estaba en todo ese afán en la cocina que María no estaba ahí con ella, que estaba a los pies de Jesús. Entonces va para sacarla de allá y le dice, Jesús, yo necesito que ella esté conmigo porque tengo muchas cosas para hacer. Y Jesús le dice, una sola cosa por la que vale la pena preocuparse, y María la ha descubierto, no se le va a quitar. No se le va a quitar. Y muchas veces, ¿sabe qué nos va a tocar hacer? Siéntese y escuche para que pueda levantarse a obedecer. ¿Por qué cree que el pastor es tan cansón, tan intenso para muchos de decirle, hizo su devocional? ¿Tiene vida devocional? ¿Ha escuchado la voz de Dios? Porque cree que es tan intenso. Porque se necesita escuchar la voz de Dios para obedecer. Porque es fácil hacer cosas. Acuérdese, Samuel sabía el rito que tenía que hacer y no escuchaba la voz de Dios. Es fácil hacer cosas para Dios sin estar conectado con Dios. Lo vemos en Samuel. Y Marcos, me voy a ir para Marcos, capítulo 4. Versículo 23. Me dicen cuando estén ahí. Dice, el que tenga oído para oír, que oiga. Aquí dice, que escuche y entienda. Luego agregó, presten mucha atención a lo que oyen. Cuanto más atentamente escuchen, tanto más entendimiento les será dado. Y les dará aún más. A los que escuchen mis enseñanzas se les dará más entendimiento, pero a los que no escuchen se les quitará aún lo poco que entiendan. Eso es muy profundo. Así que el problema no es que Dios no hable, es que no hay oídos que quieran escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque a veces no queremos escuchar lo que Dios nos quiere decir, sino lo que nosotros queremos oír.
Por eso es que usted está leyendo una porción y Dios le habla ahí, pero usted como que no le cuadra lo que Dios le está diciendo ahí. Entonces me voy para otro lugar, o me voy a la concordancia y busco de acuerdo a la necesidad que yo creo que siento. Deprimido. Esto es para cuando uno está deprimido. ¿Entiendes? Y quizás Dios no me quiere hablar por ese lado. Quizás Dios me quiere decir otra cosa, lo que estoy leyendo. ¿A cuánto les ha hablado Primera de Samuel? ¿Cierto? Y nos pueden hablar de lo mismo y el mismo texto, y siempre va a haber algo que salte para vida eterna, porque así es la palabra del Señor. Y uno queda como, wow, Dios mío, ¿qué es esto? Es la palabra de Dios que cobra vida. Pero si nosotros no escuchamos la voz del Señor, va a ser difícil que nosotros tengamos esos cambios. Job 33, versículo 14 al 16. Dice: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. Susurra a sus oídos y los aterroriza con advertencias. ¿Cuántos han tenido sueños que usted dice, ay Señor, Dios mío? ¿Cuántos han sentido una palabra de Dios que usted dice, Padre Santo? Dios me dio una palabra al principio del año cuando estaba en Gratamira y me dijo, se va a morir mucha gente, y no de los que están aquí sentados, sino familiares de los que están sentados aquí. Y yo ahí mismo dije, Señor, y empecé a orar por mi hijo Joel. Ahí mismo yo no empecé sino a orar por Joel, y empieza a morirse la gente. Y más de uno yo sé que dijo, eso que va a ser verdad. Y yo no sé si ustedes veían cada semana 2 y 3 muertos que yo ponía el pésame en el Facebook y en el estado de la iglesia, dando el pésame. Y se ha cumplido casi todo el año. Todo el año hemos tenido alguien. No ha habido mes que no tengamos un pariente de alguien que no muera. Y ha sido muy doloroso, muy doloroso. Y a veces hay noticias aterradoras. Y no era para que estuviéramos, ay, sí, se va a morir todo el mundo. Ay, no, era, hey, empiece a predicar el evangelio en la casa, porque van a venir cosas terribles para nuestras familias. Era para eso. Porque Dios siempre quiere que cuando Él nos dice algo son advertencias para que nosotros hagamos algo. Cuando Él da una palabra es para que nosotros hagamos algo con la palabra que Él nos está dando, nos está diciendo. El Señor habla, ahí dice, habla por sueños, por visiones. A Samuel le habló audiblemente, a Josué, ¿cómo le mostraba a José? Por sueños. A Daniel, por visiones, por sueños. Y a usted también le habla, ¿cierto que sí? Claro, a usted le ha mostrado cosas en sueño. Más de uno me ha dicho, he tenido este sueño, le oré al Señor y Dios me mostró, pastora, mire esto, y yo he visto la mano de Dios. He visto que Dios se glorifica, he visto que Dios hace cosas tremendas, asombrosas, y tenemos que tener mucho cuidado cuando un hombre de Dios está orando al Señor y Dios le muestra algo tremendo. Cuando la mamá está orando y le pide al Señor que le muestre lo que hay secreto de sus hijos, porque Dios muestra, hermano. Dios le muestra a uno, ¿o no? Claro, Dios nos revela. Y había un silencio tremendo en ese tiempo, y se rompe con Samuel, se rompe con este siervo de Dios. Y volvemos a Samuel capítulo 3, versículo 19. Dice: el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía, ¿qué dice su Biblia? Se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como un profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Las palabras de Samuel llegaban a todo el pueblo de Israel. Qué bonito, qué bonito. Y qué rico que nosotros podamos abrir nuestro corazón para que el Señor también nos hable a nosotros, y que nosotros seamos, así como Samuel, portadores de palabra del Señor.
Que nosotros podamos hablar de los propósitos que Dios tiene para las personas que están a nuestro alrededor. Que nosotros podamos dar una palabra de aliento porque tuvimos comunión en la mañana con el Señor y nos encontramos con alguien que necesitaba algo del Señor, y que nosotros recordemos que en nuestro devocional Dios nos habló y nos dijo algo bien lindo, y que nosotros podamos compartir esa palabra. Sé que Dios puede mandar un profeta, claro que sí, creo en la palabra profética, pero esta palabra no se equivoca, porque los seres humanos nos equivocamos, pero esto no, esta es la más segura. Y muchos quieren al profeta, y muchos quieren, ¿y dónde? ¿A dónde es? ¿Cuál es la iglesia donde dicen tal cosa? ¡Ey! Tómese el tiempo y haga su devocional, tenga su tiempo con Dios, y verá que Dios es fiel para hablarle y para cumplir sus promesas. Quiero terminar este mensaje con Hebreos, y quiero que todos nos vamos para el libro de Hebreos capítulo 1. Versículo 1. ¿De vez en cuando? Dice, hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia, y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios, y Él sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de haberlo limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la diestra del majestuoso Dios en el cielo. ¿Nos ha hablado a través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio. El Evangelio. Qué lindo los proverbios, qué lindo los salmos, pero empiece a leer los evangelios, donde muestran la gloria del Hijo de Dios, donde muestran el plan de salvación para usted y para mí, donde muestran la revelación, donde nos dice, esto eran ustedes y esto puede ser ahora, si ustedes me reciben a mí como su Señor, como su Salvador. ¿Cuántos escuchan la voz de Dios? Amén. Si usted escucha la voz del Señor, entonces no endurezca su corazón para hacer lo que Él le dice que tiene que hacer. Amén. Vamos a orar al Señor y vamos a pedirle que nos ayude a poner por obra su palabra. Y aunque hay cosas difíciles para nosotros aceptar, difíciles para nosotros obedecer, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos ayuda. No estamos solos. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos fortalece, nos orienta, nos da fuerza para seguir adelante. Padre, te adoramos en esta noche, te exaltamos, Señor. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por tu palabra, Dios mío. Señor, ayúdame a meditar tu palabra de día y de noche. Ayúdame a sentir que tú estás conmigo, Señor, que no estoy solo, que no estoy sola, que siempre estás ahí, Señor, para hablarme, para escucharme, para sentir mis sollozos, Señor, para interpretar, Señor, los latidos de mi corazón, Señor, para sentir mis lágrimas como ruedan muchas veces por mis mejillas cuando no soy capaz de hablar nada, Señor. Pero hoy quiero, Señor, aprender a escucharte, Señor. Quiero atenderte, Señor. Quiero saber qué dices tú, Señor. Quiero atender a tus palabras, Señor. Y si estoy equivocado, Señor, quiero cambiar, quiero mejorar. Quiero hacer las cosas no a mi manera, sino a la tuya, para poder cumplir con tus propósitos, Señor. Muchos tenemos propósitos, pero quizás nuestros propósitos no son los del Señor. Y hemos marchado por nuestro propósito, por nuestros planes, pero hay un momento en nuestra vida que nos toca hacer un alto en el camino y escuchar la voz del Señor y atender la voz del Señor y aprender a escuchar la voz del Maestro.
Porque las escrituras dicen: mis ovejas oyen mi voz. Señor, quiero ser esa oveja que oye tu voz, Señor, pero que también atiende a lo que tú estás diciendo, Señor, que también obedece a lo que tú me estás llamando, a lo que tú me dices, Señor. Aquí estoy, Señor, delante de tu presencia, Jesús, y no quiero atender, Señor, más que tu consejo, más que tu dirección, Señor, porque nuestro corazón y nuestra mente a veces son ligeros, Dios. Nuestro corazón es engañoso, Padre, pero tu palabra no miente, tu palabra no cambia, tu palabra es real, Señor, y guíanos por tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Dios mío. Que sea una lámpara, Señor, a mis pies tu palabra, Dios mío. Que sea esa lumbrera en mi caminar en medio de las tinieblas que pueda estar viviendo, Señor. Hable con Dios y dígale: Señor, necesito una respuesta. Señor, necesito que tú hagas algo especial en mi vida. Señor, ya lo has hecho quizás, pero yo no he escuchado tu voz. He escuchado tanto mi corazón, he escuchado tanto mis sentimientos, he escuchado tanto mis emociones, Señor, que quizás me he negado a escuchar tu voz, que posiblemente me dice lo contrario a mis emociones, a mis sentimientos, Jesús. Pero ayúdame a callar mis sentimientos, ayúdame a callar mis emociones, Señor, y a meditar en tu palabra, Señor. Que podamos meditar en tu palabra de día y de noche, Señor. Que pueda recibir, Señor, tu orientación, Señor. Yo no sé si usted necesita que lo guíe. Yo no sé si usted necesita una respuesta. Yo no sé si usted necesita una orientación, un consejo. Pero en las escrituras está ese consejo. En las escrituras está esa orientación. En las escrituras está la bendición para usted y para mí. Pero habla la palabra. Háblala. Y dígale al Señor, como se lo dijo Samuel: habla, que tu siervo escucha. Y dígale: habla, que tu siervo escucha y también está dispuesto a obedecer tu palabra, Señor, por difícil que me parezca, Dios mío. Porque la dirección tuya es la mejor, Señor. Porque tú no nos vas a dejar desviar ni a derecha ni a izquierda, Señor. Porque tú quieres lo mejor para tus hijos, Señor. Porque tú eres perfecto. Porque tú eres nuestro Padre. Porque tú nos amas y anhelas y quieres lo mejor para nosotros, Señor. Así que yo quiero dejarme guiar por ti, Señor. Yo quiero, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame. ¿Qué tal si hoy usted hace ese compromiso con el Señor para escucharlo? Para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Oh, Señor. Vamos, dígale: Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino. Oh, Santo. Jesús, Oh, Jesus. debo confiar en ti. Podemos confiar, Señor. Oh, mi Dios, me rindo. ¿Qué tal si se coloca sobre sus pies y dígale al Señor: Quiero estar oh, Santo, para escuchar tu voz para escuchar tu voz y aprender de ti? de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Quiero ser de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor. Vamos, dígale: Tú conoces, Él lo conoce, mi camino, Jesús. oh, Santo. Puedo confiar en ti. Dígale: puedo, Señor. Oh, mi Dios, Oh, Señor, yo me rindo. me rindo. Oh, Santo. Oh, Jesús. Jesús, Oh, Jesús.
puedo confiar en ti. Oh mi Dios, me rindo. Oh mi Dios, me rindo. Oh Santo, Señor, yo puedo confiar en ti. Yo no sé si usted le puede decir eso al Señor. Yo sí se lo puedo decir. Señor, yo puedo confiar en ti, por eso me rindo. Por eso me rindo a tu voluntad, Señor, porque sé que quieres y tienes lo mejor para mi vida, Dios. Por eso confío en ti, Señor, y puedo depositar toda mi vida en tus manos, Señor. Padre, tú has sido bueno siempre con nosotros, Dios mío. Y todas nuestras situaciones las ponemos delante de tu presencia en esta noche, Señor, para que tú ilumines nuestro caminar, Señor. Jesús, 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 eres mi buen pastor. Eres mi buen pastor, eres mi Señor, eres mi confidente, eres mi Dios, eres mi Salvador. Dígale al Rey, Él conoce todo de ti. Él sabe todo lo que hay en tu corazón. Puedo confiar en ti. Dígale, oh mi Dios, me rindo. vuélvale a decir al Señor, Jesús Santo, Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús, puedo confiar en ti. vamos, susúrrele eso al Rey. Oh mi Dios, me rindo. Vamos, susúrrele al Señor, puedo confiar en ti, Jesús. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, yo me rindo. Oh Jesús, oh Jesús, oh Jesús, yo me rindo. Oh Jesús, yo confío en ti. Oh Jesús, oh Jesús, mi Señor. Oh Santo, oh my side, give my soul. Oh my soul, my side, my side. Oh my soul, my side, my mancha le vaya a la side. Oh Santo, Santo, adórelo. Adore al Rey, adórelo, adórelo. Adore al Señor. Yo puedo confiar en ti, Señor. Tú puedes confiar más en Él que en tu madre, que en tu padre, que en tu esposo, que en tu esposa. Porque Él es tu creador, Él es tu Señor. Él te hizo, Él te formó en el vientre de tu madre. Con Él estamos seguros. Con Él nunca perdemos. Nunca. Por eso tienes que estar atento a su voz. No a la voz del mundo, no a la voz de las circunstancias, no a la voz de tu mente, no a la voz de tus problemas, no a la voz de tu corazón, sino a la voz de Él. A la voz de Él. Oh Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por no dejarnos, por no abandonarnos nunca, por estar hoy con nosotros, esta noche con nosotros, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Me voy en bendición para mi casa. Dígale, Señor, me voy en bendición. Me voy creyendo en ti más que nunca. Me voy confiando en ti, Señor. Me voy confiando, Señor. Me voy con mis oídos dispuestos a escuchar día a día tu voz, Señor. Me voy dispuesto, Señor. Me voy dispuesto a oírte, papi. Y te doy gracias, Padre, porque aún sigues hablando a mi vida, Señor. Gracias, Jesús. Dele un aplauso al Señor. Hermanos, Dios les bendiga y recuerde que en Cristo Jesús siempre hay un nuevo horizonte. Bendiciones.